Hola, bienvenidos a esta columna de opinión sobre 3 ideas para pensar la sociedad desde las humanidades. Les habla André Chaur. Lo actual, frenesí y delirio, los aforismos y las respuestas totalitarias, la economía, el Big Data, la inteligencia artificial, lo cuantificable, lo medible, la ilusión del progreso. Frente a este panorama, ¿por qué debemos pensar la sociedad? ¿Qué significa pensar la sociedad? ¿Y por qué debe ser valioso pensarnos? Pues bien, no es el propósito de este video entrañar una crítica estructurada a la forma en cómo nos pensamos, en el valor que le damos a lo esencial y a lo público como esfera primordial de desarrollo humano. Sin embargo, quiero partir del hecho de que algo no anda bien. Hay algo en los ejes que nos mueven como sociedad que dan a entender un vacío y un punto negro que cada día se acrecienta. Un delirio colectivo y una hiperracionalización, o más bien una instrumentalización de la racionalidad que hacen sentir esa extrañeza frente a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. Quisiera señalar 3 ideas tan cotidianas como subvaloradas que, a mi parecer, suenan a revolución en tiempos actuales. La primera, el ocio. La segunda, la reflexión. Y la última, el silencio. Tres ideas nada más. Pues bien, la primera idea, el ocio, o más bien una oda a lo inútil. Quería preguntarles, ¿qué rol juega el ocio en nuestras vidas? Lo útil, el mundo como producción, la acción frente al tiempo, el tiempo como vida y la vida como algo productivo, como algo medible y empaquetable. ¿Por qué medir entonces lo inmedible o lo improductivo, como es el ocio? Relacionamos el ocio dentro de la esfera social actual como un ocio productivo, el oxímoron perfecto del consumismo. Frente a esto, ¿realmente entendemos el valor del ocio, del no hacer nada? ¿La sociedad se siente culpable o se incomoda con su propio ocio? El ocio, como extensión del consumismo, no es la acción negativa, sino más bien una continuación de nuestra propia instrumentalización. Las redes sociales tergiversan y contaminan ese ocio colmándolo de productividad, de consumo. Un ocio, al fin y al cabo, dócil e impersonal. Frente al sueño de la meritocracia y su dicotomía entre ganadores y perdedores, aparece el ocio como el primer elemento de contrapeso y rebelión social. Hay belleza en lo inútil, en las fallas y en la derrota. Hay asombro y poesía en lo inmedible y en la cultura y en lo no productivo. Proponemos, en este caso, la improductividad, la oda a la inutilidad, el hacer lo inútil, lo vacío, lo aparentemente sin valor real, resignificar nuestro tiempo, nuestra relación con él y la conexión con esa vitalidad única y personal. Deseemos ser inútiles, construyendo lo indescifrable. Les pregunto, ¿cuál es el valor político social del ocio? Pues bien, la segunda idea es la reflexión, preguntar y no responder. La reflexión como acción, ¿qué pensamos y por qué lo hacemos? ¿Qué debemos pensar cuando reflexionamos? Libros de inspiración, aforismos de esperanza y autoayuda, el coaching ontológico. Las respuestas están servidas. De hecho, el aparato del sentirnos bien está dando para llevar a lo último de nuestra lista las preguntas esenciales. La capacidad que aún tenemos de cuestionarnos y de preguntar. Ya no es necesario indagar, parte fundamental de la reflexión. El pensamiento en esa forma se vuelve tedio. En tiempos de emprendedores y grandes respuestas, propongo la reflexión. Una reflexión hacia más preguntas,
la capacidad que tenemos de hacernos más y mejores preguntas. Cito: una reflexión no concluye cuando formula una respuesta, sino cuando es capaz de plantear un nuevo interrogante. Cierro la cita, nos cuenta el filósofo mexicano Luis Villoro. Un interrogante sobre nosotros, sobre lo inmaterial y lo no cuantificable. Octavio Paz, el gran Nobel mexicano, en una bella correspondencia al poeta catalán Per Gimferrer, con fecha del 11 de junio de 1977, comenta sobre la impronta de enarbolar las banderas de la reflexión y la crítica como faro guía en una sociedad que se ahoga. Y cito: se vive una suerte de delirio. Lo conozco y conozco sus poderes. Es un estado contagioso. Inspira a los actos y las ideas más generosas, pero más frecuentemente mueve a los fanáticos, a los criminales y a los tiranos. Es la ilusión política, la droga del siglo XX y siglo XXI. El único remedio contra su embriaguez homicida es la lucidez, la crítica. La crítica, producto siempre de la reflexión, es y debe ser siempre disruptiva, revolucionaria. Lejísimos de la pseudocrítica y la vulgaridad que leemos y vemos a diario, y sin caer en la condescendencia de la crítica constructiva, propongo más bien una en el profundo respeto de las ideas, una crítica que abra caminos y nuevas formas de pensar, una crítica que al final pueda dejarnos algo como: nunca lo había pensado de esa manera. Y bueno, la tercera idea la presento como el silencio como lenguaje. Y cito: todo lo inusitado y singular, lo sorprendente y extraño rebasa la palabra discursiva. Solo el silencio puede nombrarlo. Frente a lo inconmensurable, el silencio. Volvemos a Luis Villoro en su ensayo La significación del silencio. En él, coloca el silencio como un modo de lenguaje capaz de captar la realidad vivida. De la mano con el lenguaje no discursivo, es decir, con el lenguaje poético, el silencio es capaz de relucir capas mucho más profundas y subjetivas de la realidad. Se encarga de mostrar aquellos matices donde la palabra representada queda corta. Y cito: frente a lo vasto que la realidad, el mundo, el lenguaje, lo vivido, la poesía y más extremo, el silencio. Aprender a entender el silencio como un modo de lenguaje, un lenguaje negativo pero sublime de la realidad. Cierro la cita. Tan subvalorado se encuentra el silencio que la sola idea de expresarnos sin palabras puede parecer ridícula. Esta tesis también la podemos extender al lenguaje poético. El lenguaje discursivo parece ser suficiente para mostrar el mundo representado. Por ejemplo, preferimos llamar sol al sol y hallamos risorio referirlo como lo denominó el poeta: alto grito amarillo, caliente surtidor en el centro de un cielo imparcial y benéfico. La poesía y el silencio comparten las cualidades de sublimar el mundo representado, de singularizarlo, de volver asombroso lo cotidiano. Hay silencios que callan, que otorgan, que reverencian, que contradicen. Hay silencios que expresan mucho más que palabras y muestran por antonomasia un mundo aún dispuesto a ser descubierto. ¿Qué lugar le damos al silencio, a nuestro silencio? ¿Qué lugar creemos que ocupa en cómo representamos el mundo o nuestro mundo? En la sobreexplotación de la palabra, incluso en la sobreexplotación de la imagen como lenguaje representativo de la palabra, podemos pensar que un acto radical de rebeldía yace en el silencio. El silencio como poesía. El mundo a una sombra, y una manera de abrirnos paso frente al asombro sería precisamente en la poética del silencio. Todo lo inusitado y singular, lo sorprendente y extraño rebasa la palabra discursiva. Solo el silencio puede nombrarlo. Pues bien, ya para concluir, ¿cómo llegamos
a colocar al ocio, a la reflexión y el silencio en un puesto extrañísimo para la sociedad? ¿En qué momento se convirtió en rarísimo reflexionar sobre nuestras vidas o el no hacer nada? Tal vez ese huracán que llamamos progreso nos siga arrastrando más y más hacia el porvenir. Y en un punto de ese viaje, estos tres elementos y muchísimos más nos parezcan reliquias arqueológicas de algún mundo extraño, de algún momento de la historia. Tal vez pensar en lo inútil es una falacia en sí. Tal vez ya no se requiera cuestionar o preguntar. Y tal vez el lenguaje discursivo abarca todas las esferas de nuestra realidad. Y el silencio solo sirve como accesorio. Tal vez. Pero me atrevo a pensar que hay algo profundamente incompleto en la idea de progreso, de nuestro progreso y de una sociedad que no se detiene a pensarse a sí misma. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado este nuevo formato. Mi nombre es André Chaur, nos vemos en el próximo video. Adiós.